la iglesia no olvidará. Otra vez bañan con sangre al que dijo la verdad. Hoy nos quitaron al hombre más valioso de la iglesia por su ejemplo y valentía, un verdadero profeta. Oscar Arnulfo Romero, tú fuiste nuestro pastor, que en los sencillos y humildes pusiste tu corazón. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. Óscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, en El Salvador. Era el segundo de 8 hermanos, hijos del matrimonio formado por Santos Romero y Guadalupe Galdames. Fue bautizado el 11 de mayo de 1919 en la iglesia parroquial de su ciudad natal. Desde niño tuvo una salud muy frágil. En la escuela pública donde estudió destacaba en materias humanísticas más que en matemáticas. Desde su infancia practicó la oración nocturna y la veneración al Inmaculado Corazón de María. En 1930, a la edad de 13 años, ingresó al seminario menor de la ciudad de San Miguel, que estaba dirigido por sacerdotes claretianos. Posteriormente, en 1937, entró en el seminario de San José de la Montaña de San Salvador. Ese mismo año se trasladó a Roma, donde continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Vivió en el Colegio Pío Latinoamericano, casa que alberga a estudiantes de Latinoamérica, hasta que llegó a ser ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 a la edad de 24 años. En Roma, fue alumno de Monseñor Giovanni Battista Montini, futuro Pablo VI. Regresó a El Salvador en 1943, siendo nombrado párroco de la ciudad de Anamorós en La Unión. Después, fue enviado a la ciudad de San Miguel, donde sirvió como párroco en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz y como secretario del obispo diocesano, Monseñor Miguel Ángel Machado. Posteriormente fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador en 1968. El 21 de abril de 1970, el Papa Pablo VI lo designó obispo auxiliar de San Salvador, recibiendo la consagración episcopal el 21 de junio de 1970, de manos del nuncio apostólico Girolamo Prigione. Obispo de Santiago de María, el 15 de octubre de 1974 fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María, departamento de Egusulután. Ocupó esa sede durante 2 años. El 3 de febrero de 1977 fue nombrado por el Papa Pablo VI arzobispo de San Salvador, para suceder a Monseñor Luis Chávez y González. Muchos sacerdotes y laicos de la arquidiócesis sintieron extrañeza ante su nombramiento, pues preferían para el cargo a Arturo Rivera y Damas, obispo auxiliar de Monseñor Chávez. Algunos consideraron a Romero como el candidato de los sectores conservadores que deseaban contener a los sectores de la iglesia arquidiocesana que defendían la opción preferencial por los pobres, conocidos como clero medellinista. El 10 de febrero de 1977, en una entrevista
que le realizó el periódico La Prensa Gráfica, el arzobispo designado afirmó: el gobierno no debe de tomar al sacerdote que se pronuncia por la justicia social como un político o elemento subversivo, cuando éste está cumpliendo su misión en la política del bien común. El 20 de febrero, mientras la arquidiócesis se preparaba para la toma de posesión del nuevo arzobispo, el país celebraba elecciones presidenciales. Luego de los comicios, el 26 de febrero, el Consejo Central de Elecciones declaró vencedor al general Carlos Humberto Romero, candidato del Partido de Conciliación Nacional en el poder desde 1962. Las fuerzas opositoras denunciaron un fraude electoral de grandes proporciones y convocaron a una concentración popular en la Plaza Libertad de San Salvador. El 28 de febrero, las fuerzas de seguridad gubernamentales disolvieron violentamente esta concentración popular, con un saldo de decenas de muertes y desaparecidos. Durante la semana anterior a la toma de posesión de Romero como arzobispo, el gobierno del presidente Arturo Armando Molina arrestó y expulsó del territorio salvadoreño a los sacerdotes Bernard Surville, estadounidense, y Willibert Deneaux, belga, miembros del clero arquidiocesano. 3 semanas antes, a finales de enero, había sido arrestado y expulsado del país el sacerdote colombiano Mario Bernal. El 22 de febrero, Romero tomó posesión del cargo del arzobispo de San Salvador en una ceremonia sencilla, celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San José de la Montaña, a la que asistieron el nuncio apostólico Emmanuel Llerada y los demás obispos de El Salvador. Ese mismo día el gobierno anunció que varios religiosos que se hallaban fuera del país, entre ellos el español Benigno Fernández, sacerdote jesuita, y el nicaragüense Juan Ramón Vega Mantilla, no debían regresar. El 5 de marzo, durante una asamblea especial de los obispos, se eligió a Romero como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se preparó un comunicado para denunciar la persecución de la Iglesia en el país. El 12 de marzo de 1977, el padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita, amigo íntimo de Romero, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto a 2 campesinos. Grande llevaba 4 años al frente de la parroquia de Aguilares, donde había promovido la creación de comunidades eclesiales de base y la organización de los campesinos de la zona. El propio presidente de la República informó a Romero sobre la muerte de Grande, prometiendo una investigación sobre los hechos. El arzobispo reaccionó a este asesinato convocando a una misa única para mostrar la unidad de su clero. Esta misa se celebró el 20 de marzo en la Plaza Barrios de San Salvador a pesar de la oposición del nuncio apostólico y de los otros obispos. De 1978 a 1979, en estas fechas, cambió su predicación y pasó a defensor de los derechos de los desprotegidos. Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes y de todas las personas que recurrieran a él en el contexto de violencia y represión militar que vivía el país. En sus homilías posteriores a la muerte de Rutilio Grande, se refirió sin temor a los textos de la Conferencia de Medellín y pidió una mayor justicia en la sociedad. Durante los 3 años siguientes, sus homilías, transmitidas por la radio diocesana YSAX, denunciaban la violencia tanto del gobierno militar como de los grupos armados de izquierda. Señaló especialmente hechos violentos como los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas cometida por los cuerpos de seguridad. En agosto de 1978 publicó una carta pastoral donde afirmaba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. Durante este período, Monseñor Óscar Romero fue seguido de cerca por la dictadura cívico-militar argentina, ya que consideraban su prédica como marxista y subversiva. En la comunicación de la Cancillería argentina puede rastrearse esa documentación. Primer intento de homicidio. El 9 de marzo de 1980, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, se encontró un portafolio de color negro colocado debajo del altar mayor.
La persona que notó su presencia, identificada como el sacerdote Ramiro Jiménez, notificó inmediatamente a la extinta Policía Nacional. El detective Juan Francisco Alas, experto en explosivos de la Policía Nacional, desactivó la bomba. Esta estaba compuesta por un interruptor, un radiotransmisor conectado a 3 baterías de 1.5 voltios que activarían 2 detonadores eléctricos accionados por control remoto. La cantidad del explosivo era de 72 candelas de dinamita comercial. Según investigaciones, la bomba se reaccionaría en el momento que Monseñor Óscar Arnulfo Romero oficiaría una misa en memoria de Mario Zamora Rivas, un ex procurador general y ex secretario general del Partido Demócrata Cristiano, asesinado el 23 de febrero de 1980 en su lugar de residencia. La gestión de la Fiscalía General de la República no hizo ninguna investigación formal del caso. En octubre de 1979, Romero recibió con cierta esperanza la promesa de la nueva administración de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero con el transcurso de la semana volvió a denunciar nuevos hechos de represión realizados por los cuerpos de seguridad. El 2 de febrero de 1980, la Universidad Católica de Lovaina distinguió a Romero con el doctorado honoris causa, como reconocimiento por su lucha en defensa de los derechos humanos. En ocasión de recibir este título honorífico, Romero pronunció un discurso considerado como su testamento profético. Las mayorías pobres de nuestro país son oprimidos y reprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas de nuestro país. Entre nosotros siguen siendo verdad las terribles palabras de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Los que amontonan violencia y despojo en sus palacios. Los que aplastan a los pobres. Los que hacen que se acerque un reino de violencia acostados en camas de marfil. Los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Es pues un hecho claro que nuestra Iglesia ha sido perseguida en los 3 últimos años, pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido a cualquier sacerdote ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado a aquella parte de la Iglesia que se ha puesto del lado del pueblo y ha salido en su defensa. Y de nuevo encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la Iglesia: los pobres. De nuevo son los pobres los que nos hacen comprender lo que realmente ha ocurrido, y por ello la Iglesia ha entendido la persecución desde los pobres. La persecución ha sido ocasionada por la defensa de los pobres y no es otra cosa que cargar con el destino de los pobres. El mundo de los pobres, con características sociales y políticas bien concretas, nos enseña dónde debe encarnarse la Iglesia para evitar la falsa universalización que termina siempre en connivencia con los poderosos. El mundo de los pobres nos enseña cómo ha de ser el amor cristiano, que busca ciertamente la paz, pero se enmascara el falso pacifismo, la resignación y la inactividad, que debe ser ciertamente gratuito, pero debe de buscar la eficacia histórica. El mundo de los pobres nos enseña que la sublimidad del amor cristiano debe pasar por la imperante necesidad de la justicia para las mayorías y no debe rehuir la lucha honrada. El mundo de los pobres nos enseña que la liberación llegará no solo cuando los pobres sean puros destinatarios de los beneficios de gobiernos o de la misma Iglesia, sino actores y protagonistas ellos mismos de su lucha y de su liberación, desenmascarando así la última falsos paternalismos aún eclesiales. Y también el mundo real de los pobres nos enseña que se trata en la esperanza cristiana. El 23 de marzo de 1980, un día antes de su muerte, Romero hizo desde la catedral un enérgico llamamiento al ejército salvadoreño en su homilía titulada La Iglesia, un servicio de liberación personal comunitaria trascendente, que más tarde se conoció como homilía de fuego. Yo quisiera,
hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. El lunes 24 de marzo de 1980, por la mañana, estuve en un retiro organizado por el Opus Dei, un encuentro mensual de amigos sacerdotes dirigidos por Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. En ese día reflexionaron sobre el sacerdocio. Por la tarde del mismo día, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, fue asesinado mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador desde un auto con capota de color rojo impactó en su corazón momentos antes de la consagración. Tenía 62 años. Los restos mortales descansan en la cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, justo debajo del altar mayor del templo y dentro de un mausoleo que ostenta su nombre. El monumento fúnebre es una estructura de bronce que representa el cuerpo de Romero rodeado de 4 ángeles que simbolizan los 4 evangelios. Fue donado por la comunidad de Sant'Egidio, cuyo consejero eclesiástico es Monseñor Vincenzo Paglia, postulador oficial de la causa de beatificación, y fue elaborado por el artista italiano Paolo Borghi. La cripta es visitada por reconocidas personalidades, entre las que se encuentran San Juan Pablo II, Barack Obama y Ban Ki-moon. La sangre que derramaste fue por la causa de un pueblo que hoy sufre gran represión por los ricos y el gobierno. Al pueblo le queda claro que tu muerte no fue aislada, fue acción del imperialismo junto con la Fuerza Armada. Pilato ha vuelto a la tierra, lo representa el tirano, porque ellos lo asesinaron y ahora se lavan las manos. Oscar Arnulfo Romero vive en las luchas del pueblo, por eso nunca te olvida, por tu heroico ejemplo. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente El 7 de marzo de 2018, el Papa Francisco autorizó la canonización de Monseñor Romero, aceptando el milagro de la sanación total, irreversible y sin secuelas de la salvadoreña Cecilia Flores,
quien en 2015, después de tener su tercer hijo, sufrió de síndrome de HELLP, una rara afección que la llevó al borde de la muerte. Pero al rezar su esposo una noche, una oración en una estampa de Romero que encontró dentro de una Biblia en su casa para pedir su intercesión por un milagro a Dios, ella comenzó inmediatamente a recuperarse en el hospital, donde estaba internada, saliendo del coma inducido en el que se encontraba, y unos días después salió del hospital caminando totalmente recuperada. Con ese milagro y su martirio, cumple con los requisitos necesarios para ser escrito su nombre en el libro de los santos. El 19 de mayo de 2018 el Papa Francisco anunció la canonización de Romero, la cual se realizó el 14 de octubre de 2018. En la misma ceremonia fueron canonizados también Pablo VI, Nazaria, Ignacia de Santa Teresa de Jesús, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, María Caterina Casper y Nunzio Sulprizio. Francisco dijo que es hermoso que Romero fuese canonizado junto a Pablo VI y los demás santos, y destacó: dejó la seguridad del mundo, incluso su propia incolumidad, para entregar su vida, según el Evangelio, cercano a los pobres. El cardenal Gregorio Rosa Chávez solicitó al romano pontífice abrir el proceso para declarar a Romero doctor de la Iglesia y la beatificación de Rutilio Grande. Por esta tierra del hambre yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le encontrarán el silencio, pero la historia no callará, y le encontrarán el silencio, pero la historia no callará. Con su evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Queridos hermanos, hoy 24 de marzo del 2025, San Romero, San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, cumple 45 años de su martirio. Este día hemos querido hacer este pequeño recorrido de su vida, de su sacerdocio y de su martirio, en el día que recordamos ese momento en el que Dios
quiso unir la realidad de El Salvador con la realidad del mundo entero y especialmente de Cristo derramando la sangre desde la cruz, desde el martirio. Con el recorrido a Catedral y especialmente a la cripta, encontramos su lugar de reposo del cuerpo de San Romero. Esta tumba de San Romero tiene ciertas características. Tiene guardianes que se le llaman guardianes del profeta. En las esquinas están los evangelistas, Juan a la derecha y Mateo a la izquierda. En la parte superior y a los pies del profeta Lucas a la derecha y Marcos a la izquierda. Estos evangelistas cubren el cuerpo del santo con el lienzo de la palabra de Dios. El contacto que hace el manto con el cuerpo presenta una elevación, dando la señal como si estuviera resucitado. Juan, Mateo, Lucas y Marcos son los guardianes del profeta que duerme el sueño de los justos. La mitra. En la cabeza tiene la mitra, signo que significa que posee el sacerdocio en tercer grado, es decir, el episcopado. Así también representa ser la cabeza de la comunidad cristiana de San Salvador, por lo que lo convierte en el servidor de todos. El lema que se lee en su mitra es sentir con la Iglesia. El mausoleo de bronce artístico fúnebre fue elaborado por el escultor, artista e ingeniero italiano Paolo Borghi, siendo sus medidas 2.5 metros de largo y 1.8 metros de ancho. El 2 de abril de 2005 fue bendecido por el arzobispo Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. Piedra de jaspe. A la altura del pecho hay una esfera roja, piedra de jaspe, punto de encuentro de dos aberturas que se cruzan formando una cruz que representa el lugar de impacto del proyectil que acabó con su vida. Palma de martirio. En la iglesia la palma representa el martirio, símbolo de la fe, de la guerra, librada entre el espíritu y la carne. Rama de rosa. Este símbolo representa la devoción que tenía Monseñor Romero por la Virgen María, Reina de la Paz. En sus homilías dedicaba algunas palabras a nuestra Madre. Rama de olivo. Símbolo de paz, señal de vida y salud. Báculo. En su mano derecha que sale del manto, toma con sus dedos el báculo, signo de pastor, constituido por su consagración episcopal. Y como vemos en el video, queridos hermanos, recorremos diferentes puntos de lo que es la cripta donde se encuentra la tumba de San Óscar Arnulfo Romero en la Catedral Metropolitana de San Salvador. En ella encontramos diferentes imágenes y diferentes tumbas donde descansan arzobispos, religiosos y religiosas de nuestro país. Igualmente hacemos un recorrido por lo que son las 14 estaciones del Vía Crucis que se encuentran en la cripta. Esperemos, queridos hermanos, que todos nosotros en este día 24 de marzo nuestra oración sea de agradecimiento a Dios, porque Dios, a través de la vida, del trabajo, de la entrega de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero, Dios quiso visitar a El Salvador. Dios quiso pasar por El Salvador y regalarnos a este gran santo.